Únete a nuestra comunidad en Patreon y conviértete en parte esencial de este proyecto. Con tu aporte, podremos dedicar más tiempo y recursos a crear el contenido que tanto te gusta. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 101. Tras terminar con ese maldito montón de papeleo, Eden le mandó decir a Vallev que dejara de enviarle archivos por el momento. Eden tenía asuntos más importantes que atender. Hablando de Vallev, el viejo y trabajador mayordomo parecía haber envejecido mucho últimamente. Con este pensamiento, Eden rápidamente ordenó a alguien que recuperara algunas pociones nutricionales de alto grado del tesoro y se las entregó personalmente al viejo mayordomo. No podemos permitir que se agote demasiado. Eden viajó en un aerodeslizador hasta el Departamento de Asuntos Internos y finalmente llegó a la oficina de Vallev. Aunque se llamaba oficina, era más bien una amplia sala administrativa. La oficina era del tamaño de un campo de fútbol, con más de 100 escritorios, cada uno ocupado por un miembro del personal administrativo. Todos tenían ojeras y parecían exhaustos, pero seguían trabajando incansablemente, procesando diversos asuntos. En los pasillos, decenas de servidores movían sin parar, transportando pilas de documentos. Estas personas estaban tan concentradas en su trabajo que, incluso cuando llegó Eden, pocos levantaron la vista. Algunos levantaron la cabeza para echar un vistazo y luego volvieron inmediatamente a su monótono y mecánico procesamiento de documentos. Ver su dedicación casi hizo llorar a Eden. Aunque también podría ser de puro agotamiento. Al otro extremo de la oficina estaba sentado Vallev en su propio escritorio. Pilas de documentos se amontonaban sobre una mesa de metal de 5 metros de largo, ocultándolo casi de la vista. Llevando gafas mecánicas, Vallev estaba concentrado en revisar un archivo relacionado con los cálculos de raciones de alimentos. Actualmente, el suministro de alimentos en el Distrito Real era insuficiente. Si las raciones no se calculaban con cuidado, podría estallar una hambruna a gran escala. Anteriormente este trabajo era más sencillo. Se trataba simplemente de distribuir proporcionalmente las existencias de alimentos disponibles entre diversas instituciones y fábricas subsidiarias. Al Departamento del Interior no le preocupaba si la gente de fuera del Distrito Real tenía comida o moría de hambre. Su responsabilidad era únicamente distribuir alimentos a quienes trabajaban para el Distrito Real. Sin embargo, bajo la nueva política del gobernador, el Distrito Real ahora estaba obligado a sustentar las vidas de la gente de la colmena superior, evitando la hambruna masiva entre la población. Entonces, el desafío fue descubrir cómo evitar que la gente muriera de hambre por falta de alimentos. Con esta política, el sistema de racionamiento se hizo más complejo y el papeleo aumentó. Y esa fue solo una política. Con múltiples políticas aplicadas conjuntamente, la carga de trabajo del Departamento de Asuntos Internos del Distrito Real casi se duplicó. No solo el Departamento del Interior se enfrentó a mayores tareas, sino que el Departamento de Logística y el Departamento Militar también estuvieron bajo mayor presión. Esta carga de trabajo podría fácilmente dejarlos exhaustos hasta la muerte. Vallev revisó cuidadosamente los datos reportados por el Departamento de Logística. Tras asegurarse de que no hubiera problemas importantes, selló los documentos. En cuanto a cuestiones menores, no había elección. Cuando las tareas son prácticamente todas realizadas por humanos, evitar errores importantes es una victoria. Además, ninguno de los departamentos tenía el tiempo ni los recursos para procesar cada documento meticulosamente. Después de todo, el flujo de asuntos administrativos continuó aumentando. Este sistema administrativo era solo una pequeña réplica de la maquinaria administrativa del imperio. Un pequeño error en el Departamento de Asuntos Internos del Distrito Real podría provocar la muerte de cientos, miles o incluso más civiles. Pero un pequeño error en el Departamento Imperial del Interior podría significar un desastre en cientos o miles de planetas, afectando potencialmente a un sector entero o incluso a la galaxia. Se perderían innumerables vidas humanas. Ese es el imperio. ¿Pero puede alguien culpar verdaderamente a Vallev o a los altos señores? Trabajan incansablemente, agotando cada gramo de fuerza en tareas administrativas, a veces a costa de sus vidas. Pero si no ellos, entonces ¿quién? ¿Qué culpa tienen los miles de millones de personas que perecen a causa de errores? Hay que decirlo sencillamente.
La supervivencia de la humanidad en esta galaxia infernal es inimaginablemente difícil. Eden miró al personal administrativo ocupado en el salón, su mente era un torbellino de pensamientos. No pudo cambiar el imperio. Pero dentro de su propio dominio, quería hacer algunos cambios, para evitar tantos errores como fuera posible. Eden se acercó al escritorio de Bayef y observó al mayordomo, encorvado y trabajador. Tras pensarlo un momento, decidió no molestarlo. Con cuidado, colocó las pociones nutricionales sobre el escritorio y se fue. En verdad, Eden había considerado otorgarle una bendición a Bayef, pero decidió retrasarlo. Una bendición solo mejoraría los atributos de Bayef. No era una cura milagrosa. Si el proceso de trabajo no cambiaba, incluso un Bayef afortunado tendría dificultades para aumentar la eficiencia de forma significativa. Por ahora, tendría que aguantar. Afortunadamente, la investigación sobre la red interconectada había alcanzado un éxito preliminar. La red, combinada con la potencia informática de Moss, podría cambiar fundamentalmente el flujo de trabajo en el Distrito Real, aumentando significativamente la eficiencia. Una vez que la red estuviera completamente implementada y se hubiera reunido suficiente poder de fe nuevo, Eden bendeciría a Bayef. Todo el sistema administrativo del Distrito Real sufriría una transformación. Ánimo, viejo Bayef, la libertad llegará pronto. Poco después de que Eden se fuera, Bayef, habiendo terminado su papeleo, levantó la vista y notó las pociones nutricionales en su escritorio. ¿Qué es esto? Padre, el gobernador dejó esto para usted. El hijo de Bayef, joven pero ya calvo por el estrés, apareció de repente con la voz ronca. ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Qué falta de respeto! El gobernador insistió. Bayef miró la pila de pociones nutricionales, algo desconcertado. Tomó unos cuantos frascos y se los entregó a su hijo. ¿Qué hacen ahí parados? Vuelvan al trabajo. No desperdicien la buena voluntad del gobernador. Como familia de administradores que había servido a la familia Grant durante casi 2000 años, manejar los asuntos del Distrito Real para el gobernador era la mejor manera de pagar su deuda de gratitud. Al salir del Departamento de Asuntos Internos, Eden, acompañado por Carter y otros, se dirigió a un laboratorio subterráneo secreto. El sabio mecánico Moss estaba realizando allí experimentos para establecer la red interconectada. ¿Está listo? Eden preguntó ansiosamente tan pronto como bajó del ascensor. Mi señor gobernador. Al ver entrar a Eden, Moss rápidamente dejó su taza de bebida de combustible de petróleo y se levantó para saludarlo. Este tipo se estaba volviendo cada vez más parecido a una máquina últimamente. Aceptó un panel de datos que le entregó un cráneo sirviente, mientras sus numerosos brazos mecánicos operaban hábilmente. La red interconectada ha alcanzado su finalización inicial. Aunque 010, 10, 10, 11, 10 tiene algunos defectos, junto con 10, 10, 11, 00, 01 y Eden hizo una pausa y señaló el conjunto de dispositivos mecánicos en el centro del laboratorio. Entonces, ¿está listo para usarse? Según datos experimentales, ¿la red es capaz de satisfacer sus necesidades? Rápido, déjame verlo. La emoción de Eden era palpable. Finalmente estaba listo. Moss condujo a Eden hasta una mesa de hierro, donde había instalada una pantalla mecánica pixelada. Una serie de cables conectaba la pantalla al dispositivo central en el laboratorio. Esta era la versión Warhammer de una computadora. Moss lo encendió y, bajo las miradas ansiosas de Eden, Carter y los demás, la pantalla se iluminó. Funcionó. Apareció un símbolo pixelado del águila imperial, seguido de una música emocionante y una animación que mostraba a Eden vestido con una servoarmadura dorada, irradiando luz y sosteniendo una espada mientras señalaba hacia adelante. Las imágenes tenían un parecido sorprendente con el dios emperador. Eden hizo diseñar a medida esta animación de arranque. En el futuro, todos los dispositivos del Distrito Real mostrarán su noble imagen al iniciarse. La pantalla luego pasó a una imagen de la estatua dorada del dios emperador. ZZZZ de repente, la imagen se congeló. ¿Se congeló? Justo cuando Eden y los demás estaban desconcertados, un perro demonio pixelado apareció inexplicablemente en la pantalla. Tenía aproximadamente la misma altura que la rodilla de la estatua en la imagen. Sí, era macho. Bajo sus miradas atónitas, el perro demonio se pavoneó hacia la estatua.
Luego, se apartó y comenzó a actuar como un perrito que marca su territorio en la pata de la estatua. ¿Qué? Capítulo 102. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la pantalla sufrió otra transformación inquietante. Una Daimonete de Slanesh pixelada, retorciéndose y posando seductoramente, se acercó a la estatua del dios emperador, frotándose contra ella y bailando provocativamente bajo la mirada de varios ojos aterradores. Blasfemia. Blasfemia total. Al ver esta escena, Carter y los demás quedaron completamente atónitos. Se dieron la vuelta sin atreverse a hacer ruido. No podían soportar mirarlo. Era realmente insoportable. Eden sintió un dolor agudo en la mandíbula y maldijo. ¿Quién demonios hizo esta animación herética? ¿Están tratando de meterme en problemas? Moss, sin embargo, permaneció imperturbable, solo desconcertado. Los circuitos y los datos están bien. ¿Cómo pudo fallar así? Es imposible y bang, bang. Recurrió a su método de reparación habitual, haciendo que un brazo mecánico golpeara contra la pantalla pixelada. Pero no sirvió de nada. La pantalla continuó reproduciendo la escena depravada. «Rápido, apaga esta maldita cosa», gritó Eden, dándose cuenta de lo que pasaba e instando a Moss a apagarla de inmediato. Parecía que la pantalla pixelada probablemente estaba corrompida por alguna forma de energía del caos. ¿Un fallo del caos? ¿O quizás una broma de un dios del caos? ¿Podría ser posible que sea obra de ese misterioso ingeniero demonio, Bashtor? El nombre Bashtor resona en susurros a través del comunicador, garabateado desordenadamente en los rincones más enloquecedores y plagados de fallos. Cuenta la leyenda que Bashtor es conocido por manipular maquinaria retorcida y disfrutar de innovaciones locas. La idea de que Bashtor pudiera meterse con algo que Eden había creado no era del todo imposible. Fuera lo que fuese, no era bueno. Mejor apagarlo antes de que atrajera la atención de estos demonios en carne y hueso. He cortado la corriente, pero la pantalla sigue sin apagarse. Moss se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. Esto es extremadamente raro, debe haber alguna energía misteriosa que lo sustenta. Si me das suficiente tiempo, ¿puedo trabajar en una respuesta codificada para solucionar este problema? Eden se quedó sin palabras. El tiempo era lo único que les faltaba. Al ritmo actual de corrupción, cualquier retraso supondría el riesgo de que estas abominaciones salieran de la red. El sonido de la animación se volvió cada vez más caótico. La Daimonete jadeó, realizando gestos aún más obscenos hacia la venerada estatua del dios emperador. Aparecieron cada vez más demonios y la escena se volvió cada vez más ruidosa. Había demonios mirándola con lascivia. Otros vitoreaban a la Daimonete, llevando cabezas humanas en un retorcido gesto de aliento. Algunos la atacaban con fuerza, salpicando sangre por la pantalla. Fue una verdadera danza de locura. Cuando la tensión en la animación alcanzó un punto álgido, los demonios dirigieron sus miradas hacia los que observaban, como si se hubieran dado cuenta de su presencia. ¿Podrían estos demonios realmente poseer sensibilidad? La escena era completamente desconcertante. Estallido. La pantalla pixelada explotó de repente, la mitad se rompió y la pantalla se oscureció. Uf, por fin se acabó. Eden enfundó su pistola humeante y se secó el sudor frío de la frente. Eso fue aterrador. Transmitir un espectáculo herético del dios emperador era un pecado imperdonable. Si el emperador supiera que había causado semejante escena, Eden recibiría una bofetada psíquica que lo dejaría en el olvido. Esto tenía que permanecer en secreto. Pero antes de que Eden pudiera relajarse, la pantalla repentinamente volvió a la vida. No había terminado aún. Bang, bang, bang. Eden, ahora enfurecido, disparó repetidamente hasta que los rayos explosivos redujeron la pantalla de píxeles a ruinas. Pero incluso esto no fue el final. ZZZ. El voltaje del laboratorio fluctuó y las luces se atenuaron de forma amenazante. Las chispas saltaban a través de la multitud de cables, y volutas de humo negro violáceo serpenteaban por el cableado y se extendían rápidamente. Al rastrear los cables hasta su origen, la unidad mecánica central del laboratorio ya estaba envuelta en una gruesa capa de energía del caos. Se estaba saliendo de control y emitía continuamente información corrupta. Afortunadamente, esta unidad principal aún no estaba conectada a la red, lo que limitaba la influencia al laboratorio.
Si hubiera estado operativo y vinculado a varias instituciones y sectores industriales del Distrito Real, podría haber generado datos de caos en todo el distrito en cuestión de momentos. Eso habría resultado en un desastre catastrófico. Destruye la unidad principal inmediatamente. Sin dudarlo, Eden ordenó a Carter y a los guardias que destruyeran la máquina. Siguiendo su orden, Carter y los guardias se acercaron rápidamente a la unidad principal y levantaron sus vólteres. Estallido, varios vólteres dispararon simultáneamente y destellos brotaron de los cañones mientras las balas caían sobre la unidad principal. Cuando cesó el fuego, la unidad principal quedó reducida a chatarra y sus operaciones se detuvieron. Aún así, Eden no se tranquilizó. Abandonen el experimento de red. Que todos evacúen y comiencen la purificación a alta temperatura de este laboratorio. Eden y su grupo se retiraron, y el equipo de purificación de alta temperatura fue enviado para incinerar completamente el laboratorio. El equipo examinó meticulosamente las cenizas, asegurándose de que no quedaran rastros del caos, antes de rociar agua bendita, verter hormigón y sellar el laboratorio por completo. Colocaron un cartel de advertencia en la puerta que decía "No se permiten demonios". El cartel incluía la fecha de purificación y las inspecciones programadas, un testimonio de su cautela. El equipo de purificación había sido formado recientemente por Eden, equipado no solo con personal de limpieza sino también acompañado por sacerdotes. Su trabajo era manejar incidentes de contaminación y llevar a cabo purificación, exorcismo y un conjunto completo de servicios de purificación. En ese momento, las habilidades del equipo eran algo toscas, pero a medida que perfeccionaban su experiencia, se esperaba que se volvieran más profesionales con el tiempo. Luego de informar la finalización de su trabajo, el equipo de purificación partió. Eden miró el laboratorio sellado frente a él, sintiendo una punzada de decepción. Su proyecto de red interconectada había fracasado. Parecía que la tecnología de la humanidad del 30º milenio simplemente no podía soportar la corrupción del caos. No es de extrañar que los tecnosacerdotes del Mechanicus fueran tan cautelosos con las nuevas tecnologías. Restringieron el conocimiento, imponiendo políticas estrictas sobre cualquier experimento científico independiente fuera del Mechanicus. Permitir la producción generalizada de cualquier tecnología defectuosa vulnerable a la corrupción del caos sin duda dañaría al imperio. A menudo pasaban siglos estudiando, traduciendo y debatiendo una sola pieza de tecnología antes de crear finalmente un producto utilizable. Algunos incluso realizaban elaborados rituales en las máquinas como parte del proceso de fabricación. Todo esto en pos de la estabilidad. Eden suspiró profundamente. Intentar inventar algo en Warhammer 40K era una tarea increíblemente ardua. Auge. Una explosión desconocida sacudió el suelo del Distrito Real, con ondas de choque que rompieron los vidrios a su paso. Simultáneamente, los sentidos psíquicos de Eden captaron una oleada de energía warp que se dispersaba. ¿Qué en nombre del emperador? De alguna manera cometió un error tan grave que expuso la ubicación de Ur, atrayendo la atención de los demonios del caos para una invasión. Por un momento, Eden se sintió incómodo. Miró en dirección a la explosión. Provenía del recién construido taller Mechanicus. El dueño del taller no era otro que el recién nombrado tecnosacerdote del Distrito Real, Sally Kaul. Teniendo en cuenta las ilustres tradiciones de la familia Sally, un sentimiento de aprensión surgió en el Eden. ¿Es posible que Kaul esté causando un lío aún mayor que el mío? Capítulo 103. Cuando Eden llegó, encontró el taller del Mechanicus destrozado por la onda expansiva de la explosión. La mitad de la estructura mecánica había quedado reducida a escombros, de los que salía una espesa columna de humo negro. Escombros y fragmentos quedaron esparcidos por todas partes, creando una escena de absoluta devastación. Aún más alarmante es que los restos de la estructura estaban envueltos en una espesa energía warp. Esta energía parecía casi viva, serpenteando a través de las superficies de la maquinaria y emitiendo un brillo inquietante. En el espacio superior se podían ver tenues grietas espaciales, delgadas como un cabello pero que exudaban un aura peligrosa. Más allá de esas grietas se encuentra la aterradora disformidad. Los sentidos psíquicos de Eden estaban muy afinados, lo que le permitía detectar los débiles susurros de miedo, dolor y desesperación que emanaban del otro lado de las grietas. Los ciudadanos comunes expuestos a ese entorno pronto sufrirían graves consecuencias mentales.
Los susurros demoníacos corroerían sus mentes, induciendo un pánico sin fin, llevándolos gradualmente a la locura o incluso a la mutación. Maldita sea, Kaul, has ido demasiado lejos. Eden sintió un fuerte dolor de cabeza mientras maldecía. ¿Qué demonios está intentando hacer? ¿Volar todo el distrito real? Reprimiendo su ira, Eden canalizó su energía psíquica, almacenada dentro de su núcleo psíquico. Estas energías fluyeron hacia las pequeñas grietas de la disformidad, como manos suaves que las alisaban y devolvían la calma al espacio inestable. Luego utilizó este poder para purificar la energía warp persistente que se aferraba a la maquinaria. Pronto, la energía warp residual en el área fue completamente eliminada. La crisis se resolvió temporalmente. Esta era la esencia de la naturaleza disforme del Eden, que simbolizaba la esperanza, la estabilidad, el orden y la pureza. Fue increíblemente efectivo, pero el costo fue alto. El poder de la esperanza era el recurso más preciado del Eden. Podía sentir claramente que este único acto de restauración y purificación le había costado unos asombrosos 500.000 puntos de energía de esperanza. Después de acumular un total de 1,5 millones de puntos de energía de esperanza durante un largo tiempo, este incidente había gastado un tercio de ellos. Le dolía el corazón por aquel gasto. Luego de que Eden se ocupó del problema, llegó el equipo de rescate del departamento de logística para extinguir los incendios y limpiar los escombros. El equipo de purificación permaneció allí, esperando. Con la estructura aún ardiendo, podían saltarse el proceso de incineración. Pronto, entrarían para recitar oraciones, rociar agua bendita y realizar los exorcismos. ¿Dónde está Kaul? Encuentra a ese lunático y tráelo aquí. Eden finalmente recordó al culpable de este desastre y ordenó al equipo de rescate que lo localizara. Esperaba que Kaul todavía estuviera vivo. Después de todo, Kaul era uno de los dos únicos tecnosacerdotes del Distrito Real, y había mucho trabajo esperándolo. Si él muriera, sería una gran pérdida para Eden. Poco después, el equipo de rescate sacó a un Kaul maltratado, con sus brazos mecánicos retorcidos y su cuerpo carbonizado, y lo llevaron ante Eden. Estaba vivo y apenas. El equipo de rescate realizó un tratamiento de emergencia, inyectando bruscamente varias pociones curativas en el cuerpo de Kaul, lo que restableció su respiración. Kaul se incorporó de golpe y de su cuerpo salieron chispas. Alabado sea el Omnisia. Lo logré. Realmente lo logré. Él aplaudió con ferviente entusiasmo, visiblemente emocionado. Kaul, el primer genio de la familia Sally y golpe. Kaul recibió una fuerte bofetada, enviando otra lluvia de chispas desde su cuerpo. ¿Un genio, eh? Eden agarró a Kaul por el cuello y señaló hacia las ruinas humeantes. ¿Explica esto? ¿Qué pasó exactamente? ¿Gobernador? Al encontrarse con la mirada gélida de Eden, Kaul se puso nervioso y temeroso. El experimento tuvo un pequeño contratiempo y, explotó. Al oír esto, el temperamento de Eden se encendió. ¿A esto le llamas un pequeño hipo? Si no me das una explicación razonable, prepárate para el juicio. Te lo explicaré, dame un momento por favor. A Kaul le pareció recordar algo, se dirigió a una parte de los restos y comenzó a cavar. Padre. Desenterró un servocráneo elaborado a partir de los restos de su padre. El servocráneo quedó carbonizado, emitiendo chispas erráticamente, y uno de sus brazos mecánicos golpeó a Kaul en la cara. Sin inmutarse, Kaul se sintió aliviado al ver el cráneo intacto y lo abrazó con fuerza. Me alegro mucho de que estés bien. Al observar esta escena extrañamente conmovedora de afecto paternal, Eden contuvo su impulso de estrangular a Kaul, repitiéndose a sí mismo. Es normal que los genios técnicos tengan manías, es normal que realicen pequeños experimentos, mantén la calma. A pesar del peligro, no se podían negar las capacidades de Kaul. Actualmente era responsable de las líneas de producción de armas y la optimización de equipos en el Distrito Real. Los cañones de energía y los rifles láser estándar utilizados anteriormente se desarrollaron principalmente bajo su liderazgo. En resumen, Kaul era uno de los talentos clave del Distrito Real. De repente, Eden se dio cuenta de que entre las figuras clave del Distrito Real, parecía haber pocos individuos normales en el sentido imperial. Sage Moss, un robot disfrazado de tecnosacerdote. Arzobispo Doni, un paria desterrado por creencias heréticas.
comandante del cuerpo de defensa Arye, bendecido con extrema suerte y se rumorea que tiene inmortalidad. El tecnosacerdote Kaul, un hereje técnico cuya familia fue exiliada. Y el propio Eden, el más anormal de todos. Un humano de sangre pura del tercer milenio, criado bajo una educación obligatoria de 9 años. Después de una larga explicación de Kaul, con Moss interpretando aquí y allá, Eden finalmente entendió en qué estaba trabajando Kaul y cómo ocurrió la explosión. Kaul había estado experimentando en secreto con una extraña tecnología de vinculación de espíritus y máquinas. Esta fue la culminación de generaciones de investigación de la familia Sally, un vínculo espiritual máquina universal capaz de conectar innumerables máquinas. Si tiene éxito, superaría a la serie Cogitator de Mechanicus y a los biocerebros cultivados en Cupas tanto en potencia como en versatilidad. Kaul finalmente logró producir un prototipo. Justo cuando estaba a punto de despertar el espíritu de la máquina, se dio cuenta de que la fuente de alimentación normal no podía soportar un consumo de energía tan masivo. Entonces tuvo una idea brillante. ¿Por qué no aprovechar la energía Warp como fuente de energía? La idea tomó forma rápidamente. Impulsado por una explosión de inspiración, Kaul construyó un dispositivo para extraer energía de la disformidad. Afortunadamente, Kaul conservó algo de sentido común y reconoció los peligros que implicaba. Ajustó la potencia de salida del extractor Warp, reduciendo en gran medida su capacidad antes de probarlo. Pero en el momento en que se conectó, explotó. Al escuchar el relato de Kaul, la mandíbula de Eden se crispó mientras murmuraba internamente. Maldita inspiración, probablemente un regalo del mismísimo Xench, hereje. Afortunadamente, Kaul había limitado la potencia de salida. De lo contrario, probablemente habría abierto una grieta en la disformidad justo en el distrito real. Algunos encuentros con el caos parecían ser una desafortunada tradición en Urt. Después de una profunda introspección, Kaul le prometió a Eden. Mi señor gobernador, juro no continuar con este experimento hasta que perfeccione la tecnología de suministro de energía. Si rompo esta promesa, estoy dispuesto a enfrentar cualquier juicio. No, debes continuar. Capítulo 104. Kaul se quedó mirando a Eden, tartamudeando momentáneamente. ¿Quieres decir que quieres que continúe con el experimento? Después del severo caos que su último experimento había causado, Kaul asumió que el gobernador le prohibiría permanentemente experimentar y le impondría un severo castigo. Ya se había resignado a continuar su trabajo en secreto siempre y cuando no lo quemaran en la hoguera esta vez. Cuando la tecnología del enlace espiritual de la máquina se perfeccionó, finalmente pudo mostrarles a esos tontos del Mechanicus cómo era el verdadero arte mecánico. Alabado sea el Omnisia, porque Kaul nunca se rendiría y se sacrificaría por la grandeza de la tecnología. Pero, para su sorpresa, el gobernador le permitió seguir adelante con su experimento. Así es. Debes continuar con tu trabajo de inmediato. Las palabras de Eden dejaron a Kaul completamente perplejo. ¿Por qué? No hay tiempo para explicaciones. Ahora mismo necesitamos gente con tu talento. Eden estrechó cálidamente la mano de Kaul. Sigue trabajando en ese enlace espiritual de la máquina, terminemos esto lo antes posible. Kaul realmente lo había sorprendido. Según lo que describió, el enlace espiritual de la máquina era esencialmente una versión mejorada de la red. Un sistema interconectado combinado con IA, todo en uno. Y dado que involucraba espíritus máquina, incluso tenía algunas defensas metafísicas contra la corrupción del caos. Por supuesto, siempre y cuando no fuera lo suficientemente tonto como para alimentarlo con energía warp pura, las posibilidades de que explotara eran escasas. Dado que el enlace espíritu-máquina era tan avanzado, ¿para qué perder el tiempo en una red vulnerable? Apoyar la investigación de Kaul era claramente la mejor opción. Gobernador, ¿me está engañando? Anteriormente, se opuso rotundamente a mi investigación sobre el enlace espiritual de las máquinas, calificándola de basura herética. Eden frunció el ceño. ¿De verdad dije eso? Kaul, todavía un poco indignado, insistió. Lo recuerdo con claridad. El 14 de junio de hace 4 años, a las 7:34 am, tras un pequeño contratiempo en un experimento, llegaste y dijiste exactamente esas palabras, incluso expulsando a la familia Sally de todos los experimentos. Eden pensó por un momento, recordando vagamente el incidente. En aquel entonces, Kaul había volado un taller entero.
Aunque no desencadenó un evento de caos, la explosión fue mucho más poderosa que esta reciente. Este tipo, y si la familia Salgi no estuviera tan estrechamente ligada a la familia Grant, proporcionándole numerosos servicios tecnológicos invaluables, probablemente habría enfrentado la ejecución cientos de veces. Pero el talento en tecnología era escaso. Incluso el propio emperador tuvo que soportar las temerarias acciones de aquellos bajo su mando. Tomemos a Magnus como ejemplo. El primarca había destrozado el pasadizo de la telaraña que el emperador había reparado con tanto esmero, permitiendo que los demonios invadieran la realidad. El emperador casi había ascendido por pura ira. Eden forzó una sonrisa, fijando su mirada en Kaul. Debes estar equivocado, ¿verdad? Incluso Kaul, a pesar de lo testarudo que era, lo entendió rápidamente. Con expresión estoica, dijo. HMPH, tienes razón. Debo estar equivocado. A Eden no le importó. Hizo un gesto con la mano con desdén. En cualquier caso, la tecnología de enlace espiritual de su familia es muy valiosa. Prometo, en nombre de la familia Grant, que el Distrito Real apoyará incondicionalmente su experimento. Una vez que el enlace espiritual de la máquina se perfeccione, se desplegará en todo el distrito. Kaul finalmente creyó en las palabras de Eden. La tecnología que su familia había investigado minuciosamente durante casi un milenio finalmente fue reconocida. Mi señor gobernador, ¿ha llegado a comprender la grandeza de la tecnología de enlace espiritual de la máquina? Permíteme explicarte, 010, 10, 10, 10, 11, 10, 00, 00, 10, 10, 10, 10, 10, y emocionado, comenzó a arrojar código binario. Entendido, perfectamente entendido. Eden asintió y movió su asiento un poco más lejos para evitar ser salpicado por cualquier mezcla de sangre y otros fluidos desconocidos que las heridas de Kaul pudieran arrojar en su entusiasmo. Una vez que Kaul se calmó, Eden preguntó sobre los desafíos de su experimento, para ver si podía ayudar a resolver algún problema. El problema más problemático era la energía. La unidad principal, el espíritu máquina, requería una energía psíquica abundante y estable como fuente de energía. Esto era algo que Eden podía manejar. Planeaba dejar que Kaul aprovechara la energía psíquica del mini-sol como fuente de energía para el núcleo del espíritu máquina. Esta fuente de energía no solo sería estable sino también controlable. Si algo fallaba con el núcleo del espíritu de la máquina, podía cortar la energía inmediatamente, forzando un apagado o incluso destruyéndolo por completo. Con la energía psíquica del sol envolviéndolo, la resistencia del núcleo del espíritu de la máquina a la corrupción se fortalecería aún más. Eden miró a Kaul. Si tuvieras una fuente de energía psíquica estable y el apoyo total del Distrito Real, ¿cuánto tiempo te llevaría crear un núcleo de espíritu máquina funcional? La cuestión urgente era si Kaul podría terminarlo lo suficientemente rápido. Después de todo, su familia había dedicado casi 1000 años a esta investigación y Kaul solo recientemente había desarrollado un prototipo. ¿Quién sabía cuántos años podrían pasar desde el prototipo hasta la aplicación práctica? Eden no podía darse el lujo de esperar tanto tiempo. Ante la pregunta de Eden, Kaul dudó. No estoy seguro. Depende de si me llega la inspiración adecuada, y Eden se quedó estupefacto. ¿Realmente le faltaba confianza? Ofreció una sugerencia sincera. Si todo lo demás falla, quizás buscar un poco más de inspiración en Tseentch, el que cambia las cosas. Kaul parecía horrorizado. Como hijo de un tecnosacerdote, conocía Tseentch. Pero ni siquiera se atrevió a mencionar el nombre de una entidad tan prohibida. Después de todo, Tseentch era uno de los enemigos más despreciados y temidos del Mechanicus. Para los tecnosacerdotes, nada era más aborrecible que alguien manipulara sus creaciones, insertando errores y puertas traseras. ¿Por qué Eden se atrevió a decirlo? Tal vez era único y contaba con un respaldo sustancial. Al ver la expresión nerviosa de Kaul, Eden lo tranquilizó. Es broma. Tómatelo con calma y concéntrate en tu investigación. Aunque no fue del todo una broma. Si la influencia de Tseentch fue menor, Eden aún podría purificar y liberar a Kaul de cualquier corrupción. Además, Tseentch era un verdadero maestro de la tecnología y realmente proporcionaba el conocimiento que uno pudiera necesitar. Aunque, por supuesto, con algunos extras incluidos.
Por ejemplo, el dispositivo de Kaul para extraer energía Warp bien podría haberse inspirado en Change, y funcionó con bastante eficacia. De hecho, incluso había ayudado a Eden a fortalecer la influencia del mini-sol en la realidad. Gracias, Change, por tu soporte técnico. Kaul se secó el sudor aceitoso de su visera. Esas bromas deberían mantenerse al mínimo. El gran Onisia castigaría tal falta de respeto. Yo, Sally y Kaul, jamás tendré nada que ver con eso. Esas cosas son para los traidores del Mechanicum oscuro. Está bien, te creo. Eden respondió casualmente. Luego le dio un ultimátum a Kaul. El Distrito Real atenderá cualquiera de sus necesidades, pero este apoyo no es incondicional. Debes demostrar progreso dentro de 6 meses, o tus experimentos serán prohibidos nuevamente. Era necesaria una pequeña presión. De lo contrario, quién sabía durante cuánto tiempo Kaul podría seguir haciendo experimentos o si se le ocurriría alguna otra idea peligrosa. En cuanto a si Kaul podría producir un núcleo de espíritu máquina funcional, Eden no estaba demasiado preocupado. Porque planeó otorgarle una bendición a Kaul, mejorando sus capacidades. Esta bendición valdría la pena. En el futuro, las servoarmaduras avanzadas e incluso las naves espaciales requerirían la experiencia técnica de Kaul. Esa noche, de regreso en su residencia de la torre, Eden gastó 1.000.000 de puntos de energía de esperanza para bendecir a Kaul. Activó su núcleo psíquico, localizando la esencia del alma de Kaul, y la infundió con la energía del mini-sol. Dentro del taller de Mechanicus. Crujido se escuchó el sonido del metal rechinando. Kaul estaba hojeando un grueso manual técnico, con un brazo mecánico rascándole la cabeza mientras reflexionaba sobre el enlace espiritual de la máquina. De repente, un aroma refrescante y vigorizante de aceite de máquina llenó el aire. La campana del Mechanicus sonó, acompañada de un complejo y hermoso himno binario. En una visión, Kaul vio al gran Onisia. Alabado sea el Omnisia. Capítulo 105. El gran Onisia verdaderamente lo había bendecido. Kaul podía sentir que las conexiones entre las sinapsis sintéticas de su cráneo y sus vías lógicas se estrechaban cada vez más y su mente estaba más activa que nunca. Y con ella llegó la inspiración. Una abrumadora inundación de inspiración. La sobretensión casi sobrecargó los circuitos de Kaul, y saltaron chispas de sus componentes mecánicos. Sin embargo, no le importó en lo más mínimo. Kaul agarró a su padre servocráneo que descansaba a su lado, sacudiéndolo como un niño emocionado que sostiene un premio. Padre, despierta. Él logró un gran avance. Sé cómo crear la máquina definitiva para albergar al espíritu máquina más poderoso. La familia Sally había sufrido mucho en la búsqueda de esta tecnología. El padre de Kaul había dedicado toda su vida a este proyecto, fallando antes de lograr ningún progreso significativo. Había puesto todas sus esperanzas en Kaul, el genio de la familia Sally. El servocráneo despertó de golpe, mirando fijamente a Kaul. Siendo una simple máquina, no podía comprender la alegría del humano que tenía delante. Y en poco tiempo, el taller se llenó de humo y los sonidos del metal chocando y la electricidad chisporroteando resonaban por todas partes. Mientras tanto, en la oficina del gobernador en la residencia Spire. Eden estaba revisando archivos confidenciales sobre la Inquisición. La Inquisición recién creada funcionaba sin problemas. Bajo el liderazgo de DeVille, se habían manejado docenas de casos de herejía y se habían descubierto muchos cultistas ocultos. Además, se ha sancionado a varios funcionarios incompetentes y corruptos. DeVille se había convertido en una figura temida en el Distrito Real, un símbolo de juicio. Todos entendieron que si el Inquisidor venía a ti, significaba que el juicio había llegado. El resultado probablemente fue un proyecto o un lugar en la pira. Eden estaba satisfecho con el enfoque inflexible de DeVille. Era exactamente lo que quería. El propio Eden no era particularmente estricto. Pero la disciplina laxa a menudo conducía a la incompetencia y la corrupción entre los funcionarios, y el comportamiento descontrolado entre la población podía invitar a la corrupción del caos. Por lo tanto, era necesaria una supervisión y un castigo adecuado para mantener la autoridad del gobernador. El Distrito Real necesitaba a alguien como DeVille, y él era la elección perfecta para el puesto. En cuanto a Eden, solo necesitaba desempeñar el papel de salvador benévolo, mostrando bondad y misericordia hacia su pueblo.
Pronto, Eden recibió más buenas noticias. Kaul había creado con éxito el núcleo del espíritu de la máquina y estaba solicitando permiso para activarlo. Esta fue una sorpresa increíble. Había esperado 6 meses, tal vez más, pero Kaul había producido un producto terminado en solo 2 meses. Dile a Kaul que hoy activaremos el espíritu máquina. Eden estaba emocionado. Finalmente se liberaría de la carga del papeleo interminable. No le preocupaba si el espíritu máquina se activaría con éxito. Los efectos de la bendición eran evidentes y Kaul no se lo habría notificado a menos que estuviera seguro de que funcionaría. Eden no pudo esperar ni un momento más y ordenó a Carter y a los guardias que lo escoltaran hasta el taller. Al llegar, fue recibido por una enorme estructura mecánica con forma de calavera. Decenas de servocráneos flotantes trabajaban alrededor de la estructura, realizando diversas tareas. Enormes engranajes negros giraban lentamente, las llamas rugían desde los hornos y el vapor cubría el área como una fina niebla. El sonido rítmico de los engranajes al encajarse creaba un zumbido mecánico profundo y potente, el latido del corazón de la estructura mecánica. Esta configuración y Kaul realmente se había superado a sí mismo. Eden había visto ayer el informe de consumo de recursos del taller de Kaul. Kaul solo había consumido más de la mitad de los recursos del Distrito Real. Y se enteró tan tarde debido a la acumulación de tareas administrativas. Durante este periodo, había estado trabajando en la reforma de la administración, agotado de clasificar archivos. El detonante había sido un informe censal obsoleto, enterrado entre los papeles, presentado hacía una década por algún burócrata desconocido. Tras investigar, descubrió que había un departamento entero dedicado a mantener los datos del censo, incluso durante la caída de IBE. Habían seguido el protocolo durante años, recopilando conjuntos de datos complejos y finalmente informándolos al gobernador. Cuando preguntó por qué no se había detenido una tarea tan inútil, la respuesta fue que no se había dado ninguna orden de detener la obra. Tras esta revelación, Eden inició una inspección exhaustiva. Se descubrieron más departamentos inactivos, incluido uno oculto en lo profundo del Departamento de Asuntos Internos, responsable de calcular un antiguo protocolo fiscal. Por órdenes de años anteriores, todo el departamento había sido secuestrado y se le había prohibido salir hasta que se completaran los cálculos. Los servidores habían estado entregando comida y seguían trabajando, ajenos al levantamiento a la caída de la colmena. Se limitaron a observar el deterioro de la calidad de su comida, asumiendo que era un castigo por un trabajo insatisfactorio. Impulsados por la culpa, trabajaron aún más duro, y los miembros exhaustos fueron retirados silenciosamente por los servidores. Lo absurdo de todo aquello casi hizo que Eden se ahogara de ira, pero no podía hacer nada al respecto. Estos pobres empleados simplemente hacían su trabajo. Peor aún fueron los empleados completamente olvidados. Encerrados en habitaciones con documentos confidenciales, sus superiores habían muerto en el levantamiento, dejándolos sin instrucciones ni suministros. Cuando Eden finalmente abrió una de estas oficinas, encontró poco más de una docena de restos esqueléticos. Tal fue la consecuencia de la ineficiencia. Gestionar miles de millones en UR requería de innumerables administradores y departamentos, que se habían vuelto demasiado numerosos para rastrearlos. Pero ahora, finalmente, todo esto llegaría a su fin. Con el espíritu de la máquina, el Distrito Real entraría en una nueva era. En cuanto a los enormes recursos que Kaul había utilizado, a Eden no le preocupaba. Un gran proyecto como el Núcleo Machine Spirit naturalmente consumiría una cantidad significativa de recursos. Si esto significara un lanzamiento exitoso, Eden podría afrontar costos aún más altos. Al observar la enorme estructura del cráneo que tenía frente a él, Eden sintió que valía la pena cada recurso. Este núcleo de espíritu máquina tenía una presencia imponente. Pronto, Kaul apareció para saludarlo. Se encontraba de pie sobre una plataforma antigravedad, sujetando un bastón mecánico que flotaba desde la cuenca del ojo del cráneo. Varios servocráneos negros flotaban tras él. Al frente del grupo estaba su padre, equipado con una pesada armadura negra, cuyo ojo mecánico brillaba con un intimidante color carmesí. Kaul había equipado este precioso servocráneo con armamento poderoso y múltiples capas de defensas, asegurándose de que pudiera soportar una explosión aún más intensa que la anterior.
En los últimos 2 meses, Kaul también había sufrido modificaciones importantes y su apariencia ahora era radicalmente diferente. El rostro de Kaul ahora estaba oculto por una máscara negra con forma de calavera y colmillos expuestos. Varios ojos mecánicos rojos salpicaban la máscara y su luz fría destellaba amenazadoramente. Su túnica de color negro carmesí ondeaba con el viento, tejida con innumerables cables y circuitos que se enrollaban a su alrededor como una telaraña. Estos cables se extendían hasta un paquete de energía en su espalda, que alimentaba las docenas de brazos mecánicos equipados con diversas herramientas y armas. Eden sintió un escalofrío recorrerlo al observar la apariencia de Kaul. Esa imagen era tan hierética. ¿Se estaría convirtiendo este tipo en un Mechanicus oscuro? Capítulo 106. Incluso si Kaul realmente se convirtiera en un Mechanicus oscuro, no había necesidad de temer a la traición. Cualquier vasija bendecida por el Edén encontraba casi imposible traicionarlo. Incluso si fueran tentados o controlados, él lo sentiría inmediatamente, lo que le permitiría retirar la bendición y despojarlos de sus poderes. Así, en el Edén los vasos bendecidos eran seguros y dignos de confianza. La plataforma antigravedad aterrizó, extendiendo patas mecánicas similares a las de una araña y avanzando rápidamente con Kaul a bordo. Su voz, filtrada a través de un modulador de voz, sonaba emocionada. Mi señor gobernador, el ritual está preparado. Estamos listos para encender el espíritu de la máquina en cualquier momento. Buen trabajo, Eden elogió a Kaul, mirando con aprobación la estructura de la máquina con forma de calavera de casi 30 metros de altura. Todos los recursos que te he dado han sido bien invertidos. Ahora, vamos a encender el espíritu de la máquina y con esto, dio un paso hacia la máquina. Sin embargo, Kaul lo detuvo. Por ahí no, mi señor. El núcleo del espíritu máquina está por aquí. Eden tenía un mal presentimiento sobre esto. Siguiendo a Kaul, llegaron a una estructura mecánica más pequeña cercana. Allí vio una esfera mecánica de 5 metros de ancho, conectada a una red de cables. La mayoría de estos cables estaban conectados a un gran conducto mecánico que se extendía hacia el vacío. Kaul abrió los brazos y presentó orgullosamente el artilugio. Este es el núcleo del espíritu máquina, la culminación de la sabiduría de la familia Sally y mi mayor invento. Señaló el gran conducto. Una vez activado, el extractor de energía de disformidad extraerá energía del vacío, proporcionando al núcleo la energía necesaria para encender el espíritu de la máquina. Eden levantó una ceja y señaló hacia afuera. Entonces, ¿para qué sirve ese gran artefacto que está ahí afuera? Ah, el gran taller del gran Kaul. Kaul respondió sin dudarlo, revelando que había nombrado la estructura de la máquina en forma de calavera en su honor. Y entonces, todos los recursos que solicitaste se destinaron a construir el núcleo del espíritu máquina y no se malversó nada. Kaul, un poco culpable, mantuvo su tono firme. Claro que no. Ese taller es vital para mi investigación del enlace espiritual de las máquinas. Él había informado completamente mal. Eden sintió una punzada de arrepentimiento. Esa había sido la mitad de los recursos acumulados durante 3 milenios por las familias Grant y Hoffman, malgastados en el proyecto de vanidad de Kaul. Pero no había nada que pudiera hacer. Las bendiciones podían aumentar la lealtad, pero no controlaban totalmente los pensamientos ni alteraban la personalidad. Kaul, sintiendo la intensa mirada de Eden, se encogió nerviosamente. Mi señor, quizás deberíamos proceder a encender el espíritu de la máquina para no perder el momento propicio. Bien, pero si falla, pronto conocerás al emperador. No fallará. Kaul rebosaba de confianza en su invento. Eden apretó los dientes, tratando de convencerse de dejarlo ir. Después de todo, Kaul seguiría sacándole valor en el futuro. Con la aprobación de Eden, comenzó el ritual para encender el espíritu de la máquina. Los tecnoacólitos encendieron incienso y pulieron el núcleo del espíritu de la máquina. Fue un proceso largo y Eden se encontró bostezando. Pero él persistió, respetando los ritos destinados a honrar al espíritu de la máquina. Según Kaul, el espíritu de la máquina ya residía dentro del dispositivo, simplemente esperando despertar. Cuando concluyeron los ritos finales, un timbre profundo y resonante de la campana mecanizada devolvió a Eden al estado de alerta total. Finalmente llegó el momento de despertar el espíritu de la máquina.
Kaul se mantuvo ocupado en el panel de control mientras los tecnoacólitos cantaban himnos, con la esperanza de complacer al espíritu máquina. Con cada línea de código y entrada completa, se activa el extractor de energía Warp. El gran conducto comenzó a latir con energía, llegando hasta la disformidad. Eden podía sentir el conducto que unía el vacío. Sin embargo, no era solo una conexión aleatoria con la disformidad. Eso sería demasiado peligroso. El conducto fue diseñado para conectarse al canal que Eden había establecido cuando creó su núcleo psíquico. Simultáneamente, la mente de Eden se profundizó hacia adentro y su conciencia regresó al mini-sol. En un instante, se encontró en la disformidad, manipulando el mini-sol. Lo primero que hizo al llegar fue enviar un mensaje psíquico al emperador. La esencia del mensaje era simple. Su Majestad, soy yo, un aliado, esto es mío. Sabía que necesitaba avisar al emperador. Sería de mala educación hacerlo, especialmente porque ese gran conducto estaba a punto de invadir su dominio. Como de costumbre, Eden no recibió respuesta a su mensaje psíquico, al que ya se había acostumbrado. Sin respuesta significó que fue recibido y aprobado. Si lo desaprobaban y bueno, él lo sabría. Momentos después, aparecieron ondas en el espacio Warp no lejos del mini-sol. Había llegado. El conducto del extractor de energía Warp siguió el canal establecido y se alojó de forma segura en su lugar. Una vez estabilizado, Eden dirigió la energía del mini-sol hacia el conducto. La energía fluyó hacia el mundo físico, proporcionando una fuente de energía constante para el núcleo del espíritu máquina. Al ver que el conducto funcionaba sin problemas, Eden no pudo evitar maravillarse. Felicitaciones a Semch por esta tecnología. Impresionante. Con todo funcionando como se esperaba, la conciencia de Eden regresó rápidamente al mundo físico. Estaba ansioso por ver si el núcleo del espíritu máquina funcionaría según lo planeado. Al recuperar la visión, vio el núcleo envuelto en la radiante energía dorada del mini-sol. Corrientes doradas crepitaban alrededor de la maquinaria. Los complejos engranajes del núcleo del espíritu máquina cobraron vida y los cables transparentes que lo rodeaban brillaron con un amarillo brillante. Los tecnoacólitos cantaron sus himnos con renovado vigor, su canción alcanzó un crescendo tararear. Eden sintió que una conciencia comenzaba a despertarse. Alabado sea el Omnisia. Los brazos mecánicos de Kaul se agitaron con entusiasmo. El espíritu de la máquina ha despertado. El sueño de la familia Sally, perseguido durante casi 1000 años, finalmente se había hecho realidad. Kaul había creado el espíritu máquina definitivo. En su entusiasmo, intentó comunicarse con el espíritu máquina. Hola. Soy tu creador. Espera, ¿y por qué está disgustado el espíritu máquina? Kaul entró en pánico. Esta era la preciada creación de la familia Sally. Nada podía salir mal. Se rascó la cabeza con desesperación, preguntándose dónde había cometido el error. ¿Se le había olvidado encender incienso? ¿O había asustado al espíritu de la máquina con su entusiasmo? Arrebatándole un quemador de incienso a un tecnoacólito, Kaul se inclinó hacia el núcleo y le habló con suavidad. Querido espíritu máquina, soy tu creador. Disculpe mi atrevimiento, por favor. Si necesita algo, solo pídalo. Pero el espíritu máquina lo ignoró. En cambio, se dirigió a Eden con calidez y afecto. Padre y... Capítulo 107. Pues bien, de repente una figura paterna. Eden adivinó la razón. Probablemente se debía a que la fuente de energía que recorría el espíritu máquina era la misma que la suya. Este nuevo y poderoso espíritu máquina lo había reconocido como su padre. Bajo la mirada resentida de Kaul, Eden se comunicó felizmente con su nuevo niño. Llamó al recién nacido espíritu máquina Spirit-Web, con el apodo de Webby. Eden explicó cuidadosamente las responsabilidades de Webby, estableciendo reglas y restricciones. Cuanto más profunda era su comunicación con Webby, más se daba cuenta Eden de que su control era casi absoluto. Webby no podía rechazar ninguna de sus órdenes, ni siquiera aquellas que requerían autosacrificio. Esta fue una buena noticia, lo que significa que Eden podía confiarle más autonomía a Webby. Una vez terminada su conversación, Eden le ordenó a Kaul que cuidara a Webby y comenzara a atender las líneas de la red en todo el territorio. Regresó rápidamente a la residencia de la aguja, donde necesitaba planificar las políticas de desarrollo de Spirit Web con Bayev.
Después de que Eden se fue, Kaul se quedó estupefacto frente al núcleo del espíritu máquina. Le costaba aceptar cómo el gobernador se había convertido de repente en el amo del gran espíritu máquina, mientras que éste le mostraba poco respeto. ¿Por qué? De repente, Webby se acercó a Kaul. Señor Kaul, y el espíritu de la máquina le había hablado. Kaul se animó al acercarse con entusiasmo. Webby, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedes tender las líneas de la red más rápido? Quiero empezar a trabajar para papá y aliviar su carga. Absolutamente. El solo hecho de comunicarse con el espíritu máquina fue suficiente para satisfacer a Kaul. Reunió a sus aprendices y trabajó incansablemente. En cuestión de semanas, se instalaron las líneas de red que conectan el núcleo de Machine Spirit con el resto del Distrito Real. Luego, Eden le ordenó a Kaul que desarrollara varios dispositivos compatibles con la Spirit Web, especialmente computadoras Spirit Web. Guiado por las ideas de Eden, la creatividad de Kaul floreció y produjo rápidamente prototipos de los dispositivos necesarios. Después de pruebas exitosas, se establecieron fábricas para comenzar la producción en masa. Los dispositivos se distribuyeron rápidamente por todo el distrito. Finalmente, Eden emitió la ley de red espiritual, requiriendo que todas las instituciones y fábricas utilicen la red espiritual. Con los dispositivos Spirit Web iluminando el territorio, había comenzado la era de las redes interconectadas. Eden tiró de la palanca del interruptor mecánico y tomó asiento frente a una pantalla mecánica ligeramente voluminosa y adornada con una calavera. Se encendió. Se escuchó una música triunfal mientras aparecía una animación de inicio pixelada en la pantalla. El Aquila Imperial pasó rápidamente, seguido por Eden, vestido con una servoarmadura dorada, irradiando una luz dorada mientras apuntaba su espada hacia adelante, su postura regia e iluminada. Las palabras, "todos por el gobernador", resonaron al unísono. La animación de inicio se desvaneció y apareció la interfaz del escritorio. Eden golpeó alegremente el teclado mecánico, navegando con un mouse para manejar archivos. Aunque el diseño era un poco diferente, la sensación era familiar. Durante los últimos 3 meses, Eden había revisado la administración del Distrito Real, relegando los métodos obsoletos a la historia. Ahora, todas las instituciones y fábricas del distrito funcionan con equipos Spirit Web. Con el enorme poder computacional de Spirit Web, la eficiencia administrativa se disparó más de 100 veces. Este aumento de productividad revitalizó el territorio. Como resultado, Eden obtuvo un impulso masivo en energía de esperanza. Un total de 2 millones de puntos OP-Energy. Con esta nueva energía, Eden inmediatamente bendijo a Vallev, mejorando significativamente sus habilidades administrativas. La bendición tuvo efecto rápidamente. Vallev gestionó con eficacia casi todos los asuntos gubernamentales y con facilidad, mejorando aún más la calidad administrativa del distrito. Eden no pudo evitar pensar en él como un mini marcador. Finalmente, Eden pudo relajarse y centrarse únicamente en los asuntos importantes, libre de la rutina diaria. Los últimos meses habían sido agotadores, mientras Eden hacía malabarismos con un sinfín de tareas para mantener el Distrito Real en marcha, sin apenas tener un momento para respirar. Ahora por fin podía tomarse un respiro. Hundiéndose en su silla, Eden saboreó un sorbo de recafé elaborado con Imperial Sint y se metió un pastel en la boca. ¡Ah, felicidad! Timbre, sonó la alerta de la bandeja de entrada. Eden abrió su correo electrónico y encontró un nuevo documento. A juzgar por el emblema, era un informe del Departamento de Guerra. Y trajo la primera buena noticia del día. Según el informe, con la ayuda de Spirit Web, el capitán Arye del Cuerpo de Defensa había completado la expansión antes de lo previsto. El Cuerpo de Defensa contaba ahora con 510.300 soldados. Además, todo el equipamiento del Cuerpo de Defensa estaría listo a finales de mes. Esto significó que el plan para recuperar la subcolmena podría seguir adelante según lo previsto. Pero el siguiente correo electrónico ensombreció los pensamientos de Eden. Era un informe sobre el progreso de la exploración de la subcolmena. Desde la victoria sobre los insurgentes herejes y el cierre de los niveles inferiores de la colmena, se había perdido todo contacto con la subcolmena. Nadie sabía qué había pasado con él. Sin una comprensión clara del estado de la subcolmena, reabrir los ascensores o las puertas estaba fuera de cuestión.
Si los insurgentes se hubieran reagrupado o algo aún más peligroso hubiera echado raíces, podría significar un desastre. Eden no deseaba que la colmena recientemente recuperada cayera nuevamente. La única forma de entrar a la subcolmena, dado el cierre actual, era a través de tuberías laberínticas, de cientos de kilómetros de largo y más retorcidas que un laberinto. Estas tuberías estaban infestadas de aterradoras criaturas mutantes y posiblemente de corrupción. Para empeorar las cosas, los ingenieros que los habían construido ya habían fallecido hacía tiempo y los mapas que sobrevivían estaban fragmentados. Con el poder computacional de Spiritweb, el Departamento de Guerra había logrado trazar una ruta a través de los restos de los mapas antiguos. Anteriormente habían considerado otra ruta a partir de los registros dejados por Yusef. Sin embargo, resultó demasiado peligroso, plagado de criaturas mutadas. Nadie podría sobrevivir en un camino tan estrecho infestado de hordas de abominaciones. Así, la ruta descubierta por Spiritweb se convirtió en la única opción del Distrito Real para explorar la subcolmena. Inicialmente, Eden consideró enviar a sus guardias a la misión, lo que habría aumentado sus posibilidades de éxito. Pero la tubería era demasiado estrecha para que los guardias pudieran pasar. Ni siquiera los adultos más altos podían caber. El Departamento de Guerra seleccionó a un grupo de individuos de complexión pequeña como exploradores especializados, encargados de navegar por las tuberías para reunir información sobre la subcolmena. Sin embargo, los que bajaron nunca regresaron. La tubería oscura se tragó a cada explorador que entró, sin dejar rastro. El Departamento de Guerra ahora propuso enviar una novena oleada. Eden suspiró mientras revisaba el archivo y hacía clic para rechazar la solicitud. Como gobernador, tenía poder de veto sobre cualquier asunto. Luego dio instrucciones al Departamento de Guerra, indicando que él personalmente supervisaría el asunto. Después de que se perdieron casi 1000 vidas en ese oscuro abismo, enviar más gente parecía inútil. Entonces Eden decidió ir él mismo. Por supuesto, como gobernador, no correría riesgos innecesarios. Tenía un plan más seguro en mente y... Capítulo 108. Debajo del pináculo de la residencia de la torre se encontraba un reino oculto. Este espacio secreto solo lo conocía Eden y era accesible únicamente con su invitación. La entrada solo estaba permitida a través de un único ascensor, y cualquiera que entrara sin autorización sería recibido con fuerza letal. Pasando las verificaciones de seguridad, Eden entró al ascensor, descendiendo más de 100 niveles bajo tierra. Cuando llegó, entró en la instalación oculta. El área estaba bañada por luz roja, rodeada de intrincadas redes mecánicas y circuitos psíquicos entrelazados. Después de pasar por 3 puertas de hierro, Eden finalmente llegó a su destino. Frente a él había una enorme pantalla mecánica que emitía un tenue resplandor verde y que recorría secuencias complejas de código. Con poca luz, una figura con numerosas extremidades mecánicas trabajaba intensamente en la consola, proyectando una sombra amenazante. Eden no se detuvo, frunció ligeramente el ceño mientras se acercaba. Cuando se acercó, vio que la figura era Sage Moss. En el Distrito Real, había 2 sabios tecnológicos reconocidos, el biosabio Moss y el sabio Mechanicus Oscuro Kaul. Estos 2 eran el núcleo del Mechanicum Eur, aunque sus títulos eran autoasignados y carecían de reconocimiento oficial por parte del Mechanicum principal. Moss parecía completamente absorto, con varios de sus brazos mecánicos moviéndose con un ritmo ensayado mientras trabajaba. Alternaba entre ajustar mecanismos y beber un brebaje de aceite mecánico, todo mientras introducía líneas de código. De repente, Moss se congeló, aparentemente en respuesta a una perturbación en la pantalla. Dejó su bebida y murmuró: «Maldito sea Kaul, que tiene el descaro de insultar la receta de mi bebida. No sabe nada. Mi aceite modificado es superior». Uno de los brazos mecánicos de Moss se volvió borroso mientras escribía una secuencia rápida. 010, 10, 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 y cualquiera que hable binario fluidamente lo habría reconocido como una serie de palabras bastante duras. Kaul contraatacó casi instantáneamente, provocando una irritación aún mayor en Moss. Ese imbécil de Kaul me silenció. ¿Y qué si es el administrador del foro? Tengo mi cuenta alternativa y pasando a su cuenta secundaria, reanudó su acalorado intercambio.
10, 10, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esto fue aún peor. Al ver esto, la paciencia de Eden se agotó. Moss, ¿estás holgazaneando con Webby otra vez? Era increíble la cantidad de lenguaje que Moss había aprendido últimamente. Claramente, había sido influenciado por Kaul, quien, tras iniciar un foro tecnológico en Webby, había impuesto un tono bastante indisciplinado. Con Kaul al mando, Moss y Webby contribuyeron a una cultura del foro que había cautivado a los miembros del Mechanicum, quienes ahora pasaban cada vez más tiempo en línea. Inicialmente publicaron guías prácticas, como técnicas adecuadas para engrasar y pulir maquinaria, fundamentos de modificación, instalación de brazos mecánicos prácticos, guía de Kaul para apaciguar a los espíritus de las máquinas, compendio de Moss sobre el cultivo de cultivos. Pero con el tiempo, el foro adquirió un cariz muy diferente. Ahora estaba lleno de publicaciones sobre temas peculiares como explosiva, la receta familiar de Kaul para deliciosas bebidas de aceite en llamas, la receta modificada de Moss para un aceite aún más sabroso. ¿Qué harías si hubieras pasado 3 días sin comer y solo hubieras comido carne de res enlatada? ¿Cómo comprimir una tonelada de energía warp? ¿Qué pasaría si tragaras una cucharada de energía warp comprimida? Y así sucesivamente. Estos a menudo provocaron intensos debates. Los miembros del Mechanicum, ahora guerreros de Internet de pleno derecho, comenzaron a participar en enfrentamientos verbales que afectaron significativamente la productividad. Para empeorar las cosas, los temas se volvieron cada vez más heréticos. Inicialmente, Eden consideró cerrar el foro. Ni siquiera las súplicas de Kaul lograron convencerlo. Pero a petición de Webby, lo reconsideró. Su pequeño quería compañía, y no le convenía tener un espíritu máquina descontento. Sin embargo, Eden todavía impuso limitaciones estrictas al foro. Incluso con la energía protectora del mini-sol, discutir temas excesivamente heréticos podría atraer una atención peligrosa. ¿Quién sabía si Seench o algún demonio del Caos Mechanicum podrían abrir una cuenta oscura para infiltrarse? Así, Webby estableció un sistema de moderación, eliminando publicaciones que fueran excesivamente heréticas. Y el foro quedó ahora limitado únicamente al Mechanicum, lo que impidió su propagación a otros sectores. Eden no quería imaginar al personal de asuntos internos viendo imágenes o vídeos extraños durante las horas de trabajo. Kaul y los demás aceptaron estos cambios, y Kaul incluso esperaba algún día ampliar el foro a la sede del Mechanicum. El foro no era del todo una molestia, y el propio Eden había abierto recientemente una pequeña cuenta alternativa para navegar por las publicaciones ocasionalmente. Para fines de traducción, Webby se encargó de la barrera del idioma. Ante la reprimenda de Eden, Moss admitió tímidamente su culpa. Aunque cada vez se parecía más a un sabio tecnológico, a una máquina inteligente, Moss todavía tenía dificultades para mentir. Deja de hacer el tonto con Kaul, dijo Eden, exasperado. Añadió. Por cierto, ¿has completado el tercer lote de clones? Recientemente, Moss había estado destinado aquí, investigando la clonación y síntesis biológica. Basándose en los siglos de conocimiento biológico de la familia Grant, junto con el conocimiento prohibido dejado por Yusef, Moss era ideal para la tarea. Los experimentos fueron un éxito. Se crearon los clones que solicitaste. Por órdenes de Eden, Moss no se atrevió a retrasar ni descuidar sus deberes. La frustración de Eden se alivió un poco con esta noticia. Asintió levemente en señal de aprobación. Bien hecho. Eficiente como siempre, Dios sabio del Distrito Real. Siéntete libre de relajarte de vez en cuando. Eden nunca negó elogios a sus diligentes subordinados. Gracias, respondió Moss, con su voz electrónica teñida de placer. Era la tercera vez que oía a Eden utilizar exactamente las mismas palabras de alabanza. Eden siguió a Moss hasta la sección más interna del laboratorio, la cámara de cultivo. Bajo la tenue luz roja, filas de tanques llenaban la habitación. La primera fila de tanques contenía cada uno un clon flotando en una solución nutritiva. Cada uno parecía exactamente igual al Eden. Capítulo 109. Dentro del laboratorio biológico secreto, cada tanque albergaba un clon de Eden. Este proyecto comenzó cuando Eden rescató a Moss del arca espacial abandonada.
Ahora, los experimentos habían alcanzado casi la perfección. En el universo de Warhammer 40K, crear doppelgangers era una práctica estándar entre muchas figuras poderosas. El propio emperador tenía múltiples avatares, y el renombrado sabio tecnológico Belisarius Caul era famoso por su matriz persona, una conciencia en capas mucho más allá de lo que los seres ordinarios podían comprender. Los dobles de Caul solían decir: cada uno de nosotros es Belisario, pero no somos él, y Eden tenía una habilidad similar para crear dobles, aunque no podía igualar el nivel de Caul ni crear personalidades completamente independientes. En cambio, podía dividir su conciencia y realizar múltiples tareas controlando múltiples avatares. En efecto, cada uno de los dobles de Eden era él. Esto requirió una energía mental sustancial. Sin siquiera mirar, Eden pasó por alto la primera fila de tanques de clonación. Estos clones básicos iniciales no eran lo que necesitaba en ese momento. Moss había pasado al tercer lote de clones personalizados. En cuanto a si este era el cuerpo principal de Eden o un avatar, ese era un secreto que solo él sabía. Caminando más, llegó a la tercera sección, donde se estaban desarrollando clones más especializados. Mirando las extrañas versiones de sí mismo flotando en los tanques, Eden levantó una ceja. ¿Qué es todo esto? No recuerdo haber autorizado estos diseños. Cada tanque contenía una versión modificada del clon de Eden. Había una versión grotesca, una versión insectoide, una versión pulpo, una versión ogreta e incluso una versión anime de ojos grandes. Moss los admiró, con un dejo de orgullo en su voz. Estos clones están inspirados en ideas que encontré en el foro de tecnología. ¿No te parecen maravillosos? Eden miró a los clones en silencio y luego asintió, comentando: son bastante proactivos con su investigación. Agradezco la iniciativa. Gracias por tus elogios, mi señor. La voz de Moss casi tembló de orgullo. Señaló un tanque específico, ansioso por presumir. Miren esto. Mi última obra maestra. Seguro que quedarán impresionados. Eden entrecerró los ojos mientras miraba el tanque, luego volvió a observar la expresión expectante de Moss, apretando los dientes. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Dentro del tanque flotaba una versión femenina de Eden, con una figura bien formada. Moss parpadeó, confundido. Caul lo sugirió, diciendo que se ganaría tus elogios. Al oír eso, Eden se rió entre dientes con enojo. Claro, era Caul. Inmediatamente, tomó su comunicador y le ordenó a Webby que silenciara a Caul en todas sus cuentas del FIO. Al ver que no recibía los elogios que esperaba, Moss parecía desanimado. No lo pienses así, le aseguró Eden. Señalando al clon femenino, continuó. No es un mal diseño, solo es innecesario. Destruyan este. En cuanto a los demás, sigan perfeccionándolos. Sí, mi señor. Con renovado entusiasmo, Moss explicó que los clones aún estaban en las etapas preliminares. Con muestras adicionales, podría mejorarlos aún más para alcanzar un nivel viable. Por ejemplo, la versión insectoide de Eden. Si pudiera adquirir un espécimen tiránido de alto nivel, Moss podría fusionar sus rasgos genéticos y crear un clon capaz de controlar insectos. ¡Qué creatividad!, pensó Eden, sin palabras. ¿Atrapar un tiránido vivo? Preferiría no verlo jamás. Aún así, estos clones mostraron ser prometedores. Veamos el modelo personalizado, ordenó Eden. Pronto fue conducido a un tanque específico. En su interior flotaba un joven frágil y encorvado, de piel oscura, con pequeñas mutaciones. Una réplica perfecta de un habitante de la subcolmena. Su rostro guardaba un leve parecido con el de Eden. Sosteniendo un datapad, Moss describió las mejoras. Según sus especificaciones, este cuerpo posee genes resistentes a la radiación y puede soportar entornos de alta radiación. Sin embargo, su vida útil será corta, no más de un día. Conductos especiales incrustados en los huesos permiten un uso psíquico óptimo y Eden asintió con aprobación. Este clon le permitiría moverse sin ser detectado por los estrechos túneles que conducían a la subcolmena. A la orden de Moss, la solución nutritiva del tanque se drenó y la carcasa de vidrio se abrió. Todos los parámetros están listos. Puedes usar este cuerpo cuando quieras. Dando un paso adelante, Eden colocó una mano sobre la cabeza del clon, iniciando el proceso de doppelganger. Cuando activó su poder, sintió que su conciencia se dividía. Una energía cálida envolvió el fragmento desprendido de su mente, que luego fluyó hacia el clon.
Una vez completada la transferencia, Eden asumió el control total del nuevo organismo. El proceso le había costado 500.000 unidades de OPNV. Controlar varios cuerpos simultáneamente creaba una sensación inusual. Su conciencia principal y su doble operaban de forma independiente, pero permanecían unificadas. Para Eden, fue una tensión manejable. Los ojos del clon se abrieron de golpe, se liberó de las cuerdas y salió del tanque. Tropezando un poco, comenzó una serie de movimientos exagerados. Al observar, Moss asumió que se trataba de algún tipo de ritual. En realidad, Eden simplemente estaba haciendo una serie de ejercicios calisténicos para adaptarse al cuerpo. Rápidamente, los movimientos del clon se volvieron fluidos, tan naturales como su propio cuerpo. Satisfecho, Eden equipó a su doppelganger con una armadura especial, una capa y un pequeño bastón psíquico. Levantando el bastón, el clon concentró sus poderes, generando un rayo dorado que pulsaba amenazantemente. En plena fuerza, la energía psíquica devastaría fácilmente todo lo que la rodeaba. Bien hecho, Moss. Este cuerpo es perfecto. Eden asintió con aprobación mientras su clon sometía su poder, quedándose en silencio a un lado. Mientras sacaba al clon del laboratorio biológico, Eden se detuvo y se volvió hacia Moss. Por cierto, tu receta de aceite modificado es muy superior a la de Kaul. Bien hecho. Mientras tanto, en el taller técnico Kaul terminó de diseñar el último robot centinela, tirando el plano a un lado con un grudido. Esto es ridículo. Siempre hay más por hacer. Necesito tiempo para mi propia investigación. Últimamente, con Eden asignándole interminables tareas de diseño y optimización de armas, tenía poco tiempo para disfrutar navegando por el foro de tecnología. Distraídamente, Kaul abrió el foro e inmediatamente estalló en ira. Indignante. Allí, fijado en la parte superior, había una publicación popular. La receta de aceite modificado de Moss es la auténtica. PS aprobada por el propio gobernador. Kaul estaba furioso. Ese ladrón mentiroso, Moss, está difundiendo tonterías otra vez. Furioso, hizo clic en la publicación, listo para arremeter y prohibir las cuentas de Moss. Solo para encontrarse bloqueado. ¿Quién silenció todas mis cuentas? Gritó angustiado. Sus gritos llamaron la atención de Webby. El espíritu de la máquina inmediatamente restringió su acceso al foro por completo. Webby, espíritu máquina, por favor, no puedo vivir sin el fio. En su taller, las súplicas de Kaul resonaron patéticamente. A la entrada de los túneles Eden, ahora apareciendo como un psíquico frágil, estaba parado frente a la gruesa puerta de hierro. Vertiendo toda su conciencia en este clon, lo designó como su control principal. Mientras los trabajadores operaban la maquinaria para abrir la pesada puerta, el doble de Eden entró sin dudarlo. Una vez que la puerta se cerró, miró hacia el pasaje completamente oscuro, que ya se había cobrado casi 1000 vidas. Sabía que la verdadera aventura apenas comenzaba y... Capítulo 110. En el túnel estrecho y oscuro, Eden avanzó lentamente, recorriendo un camino lleno de años de suciedad mezclada con sustancias viscosas e inidentificables. Afortunadamente, había usado sus habilidades psíquicas para crear una membrana protectora alrededor de su cuerpo, protegiéndolo del entorno contaminado. A pesar de ello, el hedor era suficiente para dejar inconsciente a una persona común. Pero el Eden no era un lugar común. Anticipándose a ese entorno, le había ordenado a Moss que despojara a ese cuerpo personalizado de su sentido del olfato y del gusto, haciendo que este viaje fuera más fácil de soportar. Después de arrastrarse por el túnel húmedo y confinado durante casi 3 horas, Eden finalmente vio una luz brillante al final. La mayoría de la gente se habría emocionado al ver semejante señal de escape. Pero Eden se detuvo, levantó su bastón y disparó una ráfaga psíquica comprimida hacia la luz. ¿Emboscándome? Buen intento. Mantener sus sentidos psíquicos activos había hecho imposible un ataque sorpresa. ¡Bang! La descarga psíquica impactó la fuente de luz, seguida de un grito bestial que resonó por el pasillo. La luz al final del túnel se apagó, sumiendo la zona de nuevo en la oscuridad. Una vez que los gritos cesaron, Eden reanudó su arrastre, asomándose por el túnel para observar la escena de abajo. En la base del pasaje, vio a la criatura que había intentado tenderle una emboscada. Una bestia mutada con tentáculos, que llevaba un órgano brillante en su cabeza, muy parecido a un rape de las profundidades marinas, que usaba la luz para atraer a su presa.
Los vastos túneles laberínticos del interior de la colmena habían dado origen durante mucho tiempo a ecosistemas únicos y aislados, llenos de criaturas extrañas y peligrosas. Según los registros de la corte real, hace más de 300 años, un trabajador de mantenimiento se perdió en estos túneles y se topó con una tribu de humanos mutantes. Estos subhumanos habían vivido en los túneles durante siglos, ajenos al mundo exterior. Se alimentaban de diversos hongos que crecían en el lodo e incluso habían desarrollado técnicas agrícolas sencillas. Afortunadamente, la tribu no había perdido su lengua por completo, lo que les permitía una comunicación básica. Después de que los subhumanos rescataran al trabajador perdido, este les correspondió enseñándoles habilidades básicas para fabricar herramientas. Las dos partes se llevaron bien y la tribu incluso ayudó a guiar al trabajador de regreso a la superficie. Pero tras el informe, un oficial local obligó al trabajador a revelar la ubicación de la tribu. El oficial condujo a un grupo de soldados a los túneles, masacrando a la tribu y presentando sus cabezas como prueba de la limpieza de la zona de mutantes. Eden se topó con esta historia en los archivos mientras investigaba las rutas de los túneles, y la encontró trágica y absurda. Los estándares de pureza del imperio eran implacables con cualquiera que tuviera cráneos impuros. Eden salió del túnel con dificultad, dejándose caer al suelo viscoso con un suspiro. Esparcidos por el lodo estaban los restos esqueléticos de docenas de soldados exploradores. Parecía que la bestia mutada se había cobrado muchas vidas allí. Sin embargo, la mayoría de los exploradores habían logrado atravesar esta zona sanos y salvos. La criatura probablemente solo atacaba cuando tenía hambre. En un entorno así, conservar energía era una cuestión de supervivencia. Cuando Eden pasó junto al cadáver de la bestia, ésta saltó de repente y sus zarcillos se lanzaron hacia él en un último esfuerzo. Tomado por sorpresa, Eden reaccionó con su cuchillo de combate, su filo monomolecular cortó limpiamente la cabeza de la bestia, matándola instantáneamente. Un psíquico que usa un cuchillo en combate cuerpo a cuerpo no supone ningún problema. Tras salir del pozo, Eden continuó su viaje. En el camino, se topó con docenas de criaturas mutadas y vio un número cada vez mayor de cadáveres de exploradores. Al consultar su mapa, Eden notó que solo había recorrido 30 kilómetros, menos de un tercio del trayecto. Según sus cálculos, la mitad de los exploradores habían perecido solo para llegar a ese punto. En el siguiente tramo, el explorador permanece disperso, lo que sugiere un paso más seguro por delante. Relajándose un poco, Eden aceleró el paso, pero sus sentidos psíquicos de repente lo alertaron de un peligro enorme que se avecinaba. No muy lejos, sintió una presencia abrumadoramente maligna que irradiaba desde una nube de niebla, acompañada por los inquietantes susurros de un demonio. El corazón de Eden se aceleró mientras levantaba su bastón por reflejo, preparado para desatar una explosión psíquica. ¡Guau! Al ver lo que le esperaba, Eden logró contenerse, evitando apenas un error desastroso. Por poco. Si se hubiera disparado la explosión, este cuerpo habría muerto en el acto. Más adelante, en el enorme túnel, una oscura niebla envolvía una figura encadenada y retorcida. A su alrededor se extendían los cuerpos desmembrados de otros exploradores. Una visión horrorosa. Eden se quedó atónito. ¿Qué demonios hace esta cosa en los túneles? Era un huésped demoníaco, un recipiente mortal ligado a la fuerza a un demonio mediante rituales heréticos, creando una abominación aterradora. Durante el sueño, el huésped demoníaco emitía una niebla oscura y susurraba para sí mismo. Los anfitriones demoníacos eran ferozmente peligrosos. Una vez despiertos, perseguían a cualquier criatura viviente que perturbara su descanso con una agresividad implacable, deteniéndose solo cuando su objetivo moría. Sin embargo, para quienes los entendían, eran relativamente fáciles de pasar por alto. Mientras uno evitara la niebla o no dañara físicamente al anfitrión demoníaco, era poco probable que despertara. Con pasos cuidadosos y silenciosos, Eden se apretó contra la pared del túnel, avanzando lentamente, manteniéndose a una amplia distancia de la extraña niebla. Ya casi llegamos, pensó. Solo un poco más lejos para estar a salvo. Pero a mitad de camino apareció un compañero torpe. Una criatura mutante de 4 patas, de piel suave, salió arrastrándose de un túnel lateral, husmeando, aparentemente buscando algo. Eden se congeló, conteniendo la respiración y rezando para que la criatura no lo notara. Por favor, no me veas. Por favor, no vengas aquí, pero la criatura de repente se giró y lo miró fijamente.
La tensión en el aire era palpable. El rostro del mutante adoptó una expresión de alegría. Alimento. Con un chillido alegre, corrió hacia Eden, pateando salvajemente con las piernas. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.